¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo están sus emociones en este mes festivo, en este mes mexicano, en este mes de la patria? Yo por lo pronto, en la entrada de mi consultorio, hoy termino de poner unas muy lindas piñatas, un poquitito de papel picado. Me he comprado una vela muy bonita, preciosa, una vela en forma de cactus. Qué bonito. Y puse luces verdes, blancas y roja. Entonces, sí, me hace mucha ilusión cambiar esto porque mi consultorio lo comparto con una extraordinaria psiquiatra de niños y adolescentes. Y los niños festejan todo eso. Claro. Y la más ilusión, más que los adornos de Navidad, los de Halloween. Bueno. Entonces vengo, o sea, de repente voy y veo adornitos de Halloween porque los pacientitos y adolescentes de esta hermosa doctora festejan mucho, y sobre todo los niños, ¿no? El festejo de Halloween es muy lindo, esa es la verdad. Y bueno, todos nosotros mexicanos, qué bueno, sí nos ha tocado un país maravilloso, con dificultades, hay veces que más, hay veces que menos, pero tenemos esta identidad, este ser mexicano, que es muy, muy padre. Los invito a que de repente, pues, no quedaría mal una banderita en alguno que otro lugar. Seguro, seguro. Hemos recibido muchos comentarios. Y sobre todo, me gusta mucho este giro que se le está dando al programa, en el sentido que ahora, nosotros antes hablábamos de un tema que escogíamos, pero ahora nuestra queridísima audiencia nos está mandando, ¿qué hago con esto? ¿Qué pasa con esto, con aquello? Y bien, recibimos desde las 10, 15 días más o menos, estas preguntas que nos hace la audiencia sobre cuándo empieza la disforia de género. Si se da de una vez en la niñez, en la adolescencia, en la edad adulta. Y nos preguntaban situaciones un poco de historia, pero sobre todo, ¿cuándo en la niñez puede ser normal? Si es que es anormal, también. Y yo quiero empezar con unos datos históricos y luego con un meme como reflexión, nada más como reflexión, sin ningún interés, al contrario, de atacar, de criticar, únicamente como reflexión. Y a esto me refiero en la infancia. Bueno, en la primera cirugía de cambio de género exitosa, hasta donde yo sé, fue en Dinamarca. Eso está en mis libros de historia. A mí me encanta la historia. Fue en Dinamarca donde un excombatiente, un norteamericano, excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, fue a Dinamarca a cambiar de género y regresó. De todas maneras, ¿se acuerdan que la vez pasada hablamos de la situación, no solo esta, sino también la legal? Claro. Y todo lo que implicó estos grandes cambios. En los 70s, yo creo que en los 80s, un caso muy famoso fue de esta tenista... Martina Navratilova. No recuerdo el nombre, disculpen, no recuerdo el nombre. Sí, creo que nació varón y cambió para ser una tenista mujer muy exitosa. Y una de las frases que alguna vez leí en el Time o en el Newsweek, pues porque antes no teníamos estos bombazos de internet, de esta tecnología, cuando le preguntaban, bueno, y ahora que eres mujer, ¿cómo estás de sexo, de tener sexo? Y ella contestó, tuve tan buen sexo como hombre que ahorita realmente no me importa. Y finalmente, pues para mí, que ya estaba yo en psiquiatría y en todo lo psicológico, etcétera, me pareció que era una respuesta de mucha resiliencia, ¿no? Ya lo disfruté y a veces no tengo todas las oportunidades, pero lo he disfrutado, lo he bailado, nadie me lo quita, así decía mi papá. Y luego sale esta película
que no recuerdo de esta situación en Dinamarca, no recuerdo el nombre de la película, ni siquiera la he visto. Y así me puedo... La chica danesa. La chica danesa, ese, no la he visto. Y bueno, y poco a poco estas, entre comillas, minorías han tomado como que mucho más auge. Recién una chica transgénero ganó un concurso de algo. Disculpen, no me lo sé mucho, porque lo mío es, como digo yo, ser nerd. Entonces, pero me da mucho gusto y le mando un abrazo y muchas felicidades a la famosísima Wendy, se llama. No me sé el nombre del concurso, pero he seguido y me da mucho gusto que la gente luche por sus ideales, sin duda alguna. Pero con todo esto, que ya está en auge, que vamos a decir que está más permitido, pero de todas maneras no hay que olvidar que muchos de nuestros seres queridos les cuesta trabajo y también que el camino lo tienen que recorrer ellos y nosotros no podemos estar con el tic-tac diciéndole apúrate a aceptarme. Todo es un proceso. Viene el meme. Este es un meme, sí, que dice, papá, ¿puedo fumar? No, hijito, tienes 5 años. Papá, ¿puedo tomar alcohol? No, hijito, tienes 5 años. Papá, ¿puedo fumar mota? Que no, que tienes apenas 5 años, ¿cómo se te ocurre eso? Papá, ¿puedo cambiar de sexo? Sí, claro, vamos al endocrinólogo. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿cuándo es necesario pedir un consejo, una ayuda, una valoración médica con el endocrinólogo, con el psicólogo, con el psiquiatra? No sé, realmente quiero decir con mucho orgullo que hay y así como hay psiquiatría nutricional y psiquiatría molecular, hay una parte muy linda de la psiquiatría muy avanzada, cuyo pionero es un psiquiatra mexicano, el doctor Jeremy Cruz, que es una persona, un erudito del tema, además es súper agradable. Está la Clínica Condesa, que eso fue un gran acierto del gobierno, poner una clínica especialista para situaciones de transgénero y para VIH. Sí, también. Y de ahí empiezan a surgir, porque me ha tocado a mí, sí, ser alumna y maestra y apadrinar este crecimiento de esta nueva psiquiatría. Sin duda un día de estos vamos a tener que invitar a Jeremy, que es verdaderamente el experto, o algún amigo endocrinólogo, o entrevistarlo de lejos y que nos diga, que conteste algunas preguntas, etc. Pero con esta reflexión quiero platicarles un poco la historia. Nosotros los psiquiatras, tú lo sabes muy bien, Francisco, tenemos un libro que se llama El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y este libro, su primera versión fue el DSM-1 en 1940 y tantos. Desde los 40. Sí, la versión 2 fue después de la Segunda Guerra Mundial y así. A mí ya me tocó la 3 y hasta ahorita, en el 2013, salió la número 5. Y la revisada, ¿no? Y ahorita revisada. Ya salió la 5 revisada. Yo realmente me sé la 4 y la 3 de memoria. La 5 todavía digo, ¿qué era lo que estaba en la 4 revisada? Pero que con esa viví. Y en esa época había un trastorno, ¿sí? Se llamaba el trastorno de identidad de género. Estoy hablando de los 80s. Este trastorno de la identidad de género se decía que había de inicio en la niñez y en la adolescencia y de inicio en la etapa adulta. Y en esa época, 80s, 90, lo que yo nunca vi un trastorno de identidad de género en los niños, pero alguna maestra en la escuela me platicó, me preguntó qué opinaba sobre un alumno que ella tenía. Pero, qué susto. Pero aquí la situación fue esta.
una de las situaciones para cambiar de género en la etapa adulta, acuérdense que yo no veo niños y adolescentes, era que te pasaba algo en la vida, ya habías nacido hombre, te habías casado como hombre, habías formado una familia, tú eras el papá y en otro caso la mamá, ¿sí? Y luego pasaba algo, era como el perfil de esa época, te infartabas, tu mejor amigo había tenido un accidente, o sea, había pasado algo grave en tu vida que en ese momento tú decías, ya no más. Uh-huh. Ya no más quiero ser quien siempre he querido ser. Uh-huh. De hecho, hace muchísimos años, en los 80s, hubo una película que era muy representativa de lo que pasaba. Y una de las escenas, recuerdo, es que la esposa gritaba, quiero a mi esposo de regreso, porque ella estaba en este proceso y con mucha desolación. Y hasta ahorita, que ahora se llama disforia de género, pero nuevamente yo les recuerdo, disforia en psiquiatría significa irritabilidad. Entonces, la disforia, la irritabilidad por tu género, la molestia, se va a quitar cuando tú lo cambies. Claro. Y cuando es dar el banderazo, apoyar a nuestro niño o a nuestra niña, los adolescentes, me parece que aquí yo tendría más problema en dar un banderazo, por decirlo de esta manera coloquial, en un adolescente que está totalmente confundido en lo que le está pasando, porque esa es parte de la adolescencia, incluso que en un niño que son más claros, más sinceros y más determinantes. Claro. En un adulto, bueno, por ejemplo, en épocas pasadas, cuando yo estaba haciendo la residencia, estoy hablando hace 30 años, el programa que existía y el más importante era en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. En Minnesota, en Estados Unidos. Y el banderazo para que ya pudieran entrar a un proceso quirúrgico era siempre después de 2 años de terapia. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando el grupo de psicología y de psiquiatría decía, sin problema, pum. Yo veo pacientes, protocolos para trasplante renal, trasplante hepático y trasplante de médula ósea. Yo creo que veo 5 o 10 pacientes al día. Y mi protocolo para trasplante renal de médula ósea o para donador no dura ni 10 minutos. Uh-huh. Entonces, me parece un poco largo que estés 2 años en psicoterapia para que personas como tú y como yo les digan, adelante, cambio de sexo quirúrgico, porque no es reversible. Uh-huh. Y sabemos, tú dijiste la vez pasada, ¿cuál era la cifra de los que se quedaban todavía inconformes? Era 1/3, 1 de cada 3, siguen viviendo inconformes a lo largo de su vida. Y esta cifra también venía de otro tipo de padecimientos, la gente que tenía una obesidad o obesidad mórbida, incluso adelgazaban y seguían igual de inconformes en la vida. Muchas mujeres que buscaban realizarse cirugías cosméticas, que si la nariz, que si el pómulo, que si la barbilla, todo lo que haya, toda la parafernalia que vino con esta Barbie que desde los 70s, que por cierto la película vino de los 70s, pues todas querían ser como Barbies. Y al final del día, pues entrevistaban a muchas de estas personas con temas, que tuvieron temas de obesidad, que tuvieron temas, digamos, interés, esto en la actualidad, ¿no? Interés en cambio de sexo, las cirugías plásticas. Y más de 1/3 siguen totalmente inconformes, siguen a disgusto con su apariencia, con su vida. Hay un vacío existencial, entonces el problema no viene modificar el exterior, sino es el modificar el interior. Por eso yo creo que... Y el planteamiento de la Clínica Mayo de 2 años de terapia, yo no puedo decir si lo apruebo o no, porque hay expertos que saben más que yo de esto, ¿sí? Pero la situación es que sí hay pacientes que pueden tener un trastorno dismórfico corporal, ¿sí? Sí, sí.
Me atrevo a decir que Michael Jackson tenía un trastorno dismórfico corporal, no le gustó este pómulo, le gustó este otro, la nariz, el color, etc. Y así me puedo seguir con muchas personas que se someten a múltiples cirugías plásticas. Se estima que del 1 al 3% de los pacientes que se someten a varias cirugías plásticas tienen trastorno dismórfico corporal, como aquel brasileño que quería ser Ken y ahora es Barbie. Y son sin fin de cirugías, entonces, bueno, también se pueden causar mucho daño. Otro diagnóstico diferencial es que sea un trastorno psicótico somático. Yo recuerdo un paciente que quería cambiar de sexo cuando estaba en la residencia de psiquiatría, que era rarísimo eso. Pero como me dijo mi gran maestro, el doctor Valero, no es porque verdaderamente quiera, ¿sí? Es porque está delirante. Entonces, bueno, pues sí tenemos que cuidar que no se arrepientan después. Claro. Sin duda alguna, que eso es lo que más queremos, que sean felices y que dentro de esa felicidad no haya una situación de culpa o finalmente ya no quiero ser así. Claro. Entonces, cada vez hay más niños que lo externan. Yo hace 2, 3 años tuve la oportunidad de mandar a uno de mis alumnos a Tailandia. En Tailandia, el cambio de niño a mujer es el mejor lugar para las cirugías. De entrada, bueno, pues es un hospital privado, cerrado, con un par de cirujanos que no permiten que alguien más vaya. Esto es importante para que no les, comillas, roben la idea. Y la técnica es increíble porque al hacer todas estas cirugías, la técnica de ellos hace que esta nueva vagina no tenga vello púbico. ¿Sí? Y esto es increíble. Y las técnicas para hacerla, etcétera, etcétera. Que fue una experiencia extraordinaria para mí y para el joven psiquiatra que fue. Y lo que él me dice es la red de apoyo, porque él se metió para la red de apoyo de todas las chicas, las nuevas chicas, claro, que realmente no son nuevas porque desde niñas querían el cambio. Bueno, que lo lograron y que las que mejor les iba en la vida eran aquellas donde la cirugía se hacía entre los 20 y 22 años. Por supuesto, el apoyo de la familia, ¿no? Lo que me platicaba el doctor Enríquez es, solo encontró una paciente japonesa sin apoyo. El resto de las pacientes que fueron a este tipo de cirugía, a este centro, eran europeas y la mamá estaba ahí. La mamá estaba al pendiente de que te doy de comer, te ayudo a caminar, todo lo que hace la familia. De hecho, el doctor Enríquez, que fue en esa ocasión, fue a apoyar a esta paciente porque su familia rechazaba la cirugía. Y ella me dijo, doctora Corlay, ¿a quién puedo llevar? Porque yo voy a necesitar a alguien que me asista. Claro. Y bueno, se dio esta oportunidad. Entonces, en esta red, lo que me transmitía el doctor era si la cirugía era parte de la hormonización nueva y cuándo se debería hacer. Y él me decía que más o menos en los 15, 18 años. Pero también tú como padre, bueno, pues necesitas, y también un endocrinólogo, porque esto es nada más me tomo hormonas y ya. Claro. Y que tenían como una mejor calidad de vida. Y ahora yo me pregunto, porque en esto todos estamos creciendo, ¿qué pasa con los niños cuando te dicen eso? Antes de la menarca, antes de la pubertad, el niño y la niña, pues el niño nada más le crece el pelo y se pone un vestidito rosa y cualquier niño es niña. Y la niña se pone uno de béisbol y también. Pero cuando empiezan los cambios con los senos, con el crecimiento del pene, de los testículos, en tu práctica, ¿qué has visto? ¿Cómo lo manejas? Mira, hay toda una polémica todavía, digo, creo que eso es algo que
pues nos agarró desprevenido como el COVID y con su respetuosa distancia, pues no es una enfermedad, desde luego. Pero de repente vino un boom donde los chicos a temprana edad, a los 10, 11, 12 años, ya manifiestan este interés de cambiar de sexo. Incluso, no recuerdo, platicábamos ahorita fuera del aire, que en Canadá se cuestionaba si podría ser factible que al niño de escasos 5 o 6 años se le preguntara en ese momento qué quería ser, niño o niña. Todavía con los estereotipos de, bueno, pues mira, para que uses ropita azulita o ciertos colores para el niño o para la niña. Entonces, esto ha avanzado en los últimos años y bueno, desde luego todas las redes sociales, bueno, tienen un papel muy importante porque, bueno, siempre sacan historias, sacan historias, sacan historias. Y al final del día, sí yo me doy cuenta que de alguna forma, muchas veces el que busca encuentra. Si uno rasca en las historias familiares de estos chiquitos, en la infancia, en la adolescencia, vas a encontrar cosas. Y uno se pregunta, ¿será algunos de estos elementos que encontré, esta ausencia repetida de la madre o este padre, pues porque por cuestiones laborales, pues tenía que estar ausente o se habían divorciado, se habían separado, uno vivía por acá, otra por acá, la madre viajaba mucho por cuestiones de su trabajo o de chicos o chicas que de antemano pues ya habían manifestado este interés pues a cierta edad y bueno pues ya tenían como la capacidad legal que ya eran mayores de 18 años de decidir, bueno pues yo voy a hacer la terapia de hormonización. Incluso dentro del ámbito médico ya sabían de las posibles consecuencias y empezaban un poco con este proceso y ellos leían o ellas leían que lo ideal es que hubiera un acompañamiento a esta transición, así se le denomina, acompañamiento en la transición, ¿no? Y de alguna forma, pues muchas de ellas lo han buscado, pero no como una manera de decir, bueno, no estoy seguro, están totalmente seguros que quieren cambiar de sexo y muchos de ellos hasta incluso el planteamiento siempre en el psicoanálisis, no tomes una decisión importante, sea casarte, divorciarte, elegir esa carrera, la otra, salirte de tu trabajo, Renunciar, salirte de la ¿no? carrera, hasta que, bueno, pues esté avanzado el proceso de terapia y ya podamos tener como que cierta información, un saber más profundo, una reflexión dialéctica entre nosotros para ver si, bueno, realmente no hay algún elemento por ahí causal que, bueno, pues pueda deberse a ciertas condiciones o ciertos elementos que incluso hasta en algunos casos se encuentran como traumáticos a lo largo de la infancia. Entonces, abusos sexuales o agresión física o un clima familiar totalmente desestructurado, con estos índices elevados de violencia, en algunos casos de pobreza. Pero bueno, sigue siendo un tema, pero de alguna forma ya muchas de las corrientes más vanguardistas están aceptando que esto pues se va a dar y se seguirá dando y los números van a aumentar y bueno, pues lo que uno puede hacer es tratar de acompañar de la mejor manera a la persona en este proceso de transición. ¿Por qué? Porque muchas veces pues ya está como leído y justificado que es bueno que todos estos cambios que vas a ir teniendo en tu cuerpo pues no los asumas solo desde un punto de vista de que no haya algún acompañante psiquiátrico terapéutico a tu lado, sino que, bueno, vayan de la mano y vayan viendo pues estas modificaciones corporales, cómo están dando y cómo responde tu estructura psíquica ante esto. ¿Cómo te vas sintiendo angustiado, hay arrepentimiento, hay procesos de depresión o las secuelas que en algunos casos se ha visto que puede también tener la hormonización en el sentido de que, bueno, pues también toda esta revolución, si de por sí la adolescencia es una revolución de hormonas, es
montaña rusa en relación con las hormonas, bueno, que se acompañen en este proceso, pero ya está aceptándose cada vez más que, bueno, pues no se trata de convencer a la persona a que no cambie de sexo, no cambie de género, y de alguna forma, pues el acompañamiento tiene que ser eso, un soporte emocional, psicológico, que implica también el incluir a la familia, porque también se ha visto, ahí se menciona en algún congreso una estadística, que también hay un tercio de personas que podría tener más posibilidades de índices de presentar ideaciones suicidas en cierto tiempo después de la operación, no tanto porque se arrepintieran, que cabe decir que hay algunos que se arrepienten, pero algunos siguen insatisfechos en la vida, otros podrán arrepentirse, pero las ideaciones suicidas se dan porque no hay esa red familiar de apoyo, que es muy importante. Y es rechazo, sí, porque hay rechazo. Desde luego. Les cierran las puertas por todos lados. Sí. La familia, los amigos, si hay pues núcleos sociales como muy tradicionalistas, muy conservadores, que son a rajatabla inflexibles en ese terreno, bueno, pues uno se siente como exiliado del lugar donde yo pertenecía. Pues en la antigüedad, acuérdense que el exilio era el peor castigo. No te voy a matar, simplemente ya no vuelves a venir aquí donde están tus amigos, tu familia, tu tierra, los lugares, te vas. Y se sentían como exiliados, y por eso estas ideaciones suicidas, que muchas de ellas terminaban en suicidios, ¿no? No solamente eran las ideaciones. Entonces, siempre creo que lo que tú comenzaste a decir al principio de la charla es muy importante. Tendría que haber una protocolización bastante rigurosa en torno a esto. Tal vez no los 2 años, pero por ejemplo, si en Alemania hoy día una pareja quiere tener más de cierto número de hijos, los mandan a terapia de pareja, los mandan al psiquiatra, los mandan al psicoanalista, para que se pregunten en cuestión, oye, ¿por qué quieres más hijos? Si ya tienes 1, ya tienes 2, ¿por qué quieres más hijos? O sea, ¿qué sucede? ¿Cuál es la fantasía que hay de por medio? Entonces, bueno, si en un proceso tan simple, el querer tener otro hijo más como otro miembro de la familia, pues imagínense en este proceso que, por lo menos en nuestra cultura en el 2023, la cultura occidental, y bueno, yo creo que la cultura mundial todavía tiene como que muy poca información al respecto. Incluso pues el gremio médico, el gremio psi, pues estamos todavía apenas como enfrentándonos a estos nuevos retos de tratar de comprender, de entender qué sucede o qué puede suceder en el cuerpo, en la mente de un ser humano que quiere modificar el sexo, que quiere modificar el género, y que por otro lado, a nivel de pues historia, se ha planteado que pues desde los griegos esto era algo, una práctica muy común, y que en los últimos 60, 70 años, sobre todo cuando aparece la televisión, la época de Hollywood, la época de oro, donde pues uno ya va a observar algo, algo que está pasando en otro mundo, otros personajes, venía una disconformidad con que, bueno, caray, yo no me gusto, a mí me gustaría parecerme al de la película, o a mí me gustaría parecerme a tal personaje, tal actor, tal actriz, o a tal persona, y ese deseo, bueno, pues vino a ser resuelto por la ciencia a partir de la cirugía estética. Pero bueno, también las cirugías estéticas tienen sus bemoles, ¿no? Entonces, porque bueno. Todo esto, estamos ante una nueva era, vamos a decirlo de esta manera. Se nos está acabando el tiempo, hemos recibido muchos comentarios, hemos recibido muchas preguntas de ayuda. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto otro? Por lo pronto, ahorita vamos a, que estamos empezando este mes patrio, vamos a detener el tema porque ya tenemos una lista de casos y qué hago con ahorita, bueno, el último que nos ha conmovido mucho es qué le pasa a mi papá, ¿sí? Uh-huh.
que está haciendo cosas que no hacía. Ahora avienta cosas, ahora pega, recién empujó a mi mamá, ¿sí? Y lo hemos visto con el baño abierto, teniendo masturbación, y eso es algo que yo no puedo creer, nos dice la hija, que ya tiene 40 años y el señor tiene 78. ¿Qué hago? Yo vivo con él y mis hijos viven con él. Yo lo que creo es que tu papá está iniciando o ya tiene un moderado avance de un trastorno demencial. Y finalmente, queremos decirles que la demencia, de la que vamos a hablar para el siguiente miércoles, no es que a mí se me olviden las cosas, va mucho más que esto y destruye familias por los cambios de conducta. Pero nos vemos al otro miércoles. Por lo pronto, les mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por sus preguntas. Nos vemos el siguiente miércoles. Esperamos que sus emociones estén mejor.